Desde los albores del cine, las cámaras han intentado captar el mundo en toda su diversidad. Estas imágenes contribuyeron a descubrir a otros hombres en lugares lejanos que vivían sus últimos momentos. Rostros, gestos repletos de interrogantes. Testimonios de una riqueza ya desaparecida. Estos documentos nos recuerdan lo largo que ha sido el camino hacia el otro. Los otros hombres. El contacto con Occidente precipitó la caída de la mayor parte de las sociedades indígenas. Su imaginería ha sobrevivido y se expone en los más grandes museos. En la herencia compleja de estos pueblos, encontramos en la actualidad algo esencial, una conexión con un mundo diferente al nuestro que en nuestra ceguera nos ha impedido ver durante mucho tiempo. A nuestros ojos, el otro ha permanecido mucho tiempo prisionero de una imagen, la de un salvaje cuyo modo de vida, ritos y costumbres han sido reducidas a folclore. Ante los fetiches, los tótems y las máscaras de ceremonia, los occidentales experimentaban una mezcla de fascinación y miedo. El otro era un pagano, un idólatra, y sus esculturas grotescas demostraban su forma primitiva de pensamiento. Eran pueblos sin cultura, sin escritura, sin historia. En un diálogo de sentido único, el otro fue negado antes de ser saqueado, convertido, recuperado, como precio por ser más civilizado. Los ritos y ceremonias que hemos condenado con tanta frecuencia sirven en muchas ocasiones para poner en escena el misterio de la vida. Parecen devolver al mundo su auténtica dimensión, el reconocimiento de su parte invisible, su magia.
Aquí se reafirma la pertenencia, se ejerce la tradición, se transmite el conocimiento. El hombre se prepara en cuerpo y espíritu para las diferentes etapas de su existencia. Respetando el carácter sagrado de la vida y sus ciclos naturales, se abre a su renacimiento perpetuo. Para los pueblos primitivos, el artista es el depositario de una herencia milenaria que une íntimamente a cada comunidad con el espacio que la rodea. Cuando Gulumbu, artista aborigen del norte de Australia, pinta sobre una corteza las miríadas de estrellas que ve en el cielo, hace algo más que realizar una obra personal. Relata el vínculo indisoluble y sagrado que une a los suyos en esta tierra de Argén con las fuerzas sobrenaturales que la dieron forma y la siguen gobernando. El pensamiento animista no disocia jamás al hombre de un universo todopoderoso. Hace de la naturaleza el templo de una religión compleja en la que el artista, mediante símbolos, hace revivir los mitos fundadores. Al ejercer su arte, el artista materializa una fe ancestral y construye un puente entre el pasado y el presente. Cuando una aceleración de la historia hace que nuestras certezas se tambaleen, quizá nos haga falta recuperar con humildad nuestro lugar en un mundo que no hemos conseguido dominar. Pero, ¿estamos dispuestos a admitir que este mundo encuentra equilibrio y belleza en su diversidad? En el siglo XV, Europa inauguró la conquista de nuevos continentes. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón lanzó a los conquistadores sobre las costas caribeñas. Las civilizaciones taínos, maya y azteca no contaban ante el fabuloso espejismo del oro.
combatidos, reducidos a esclavos, evangelizados a la fuerza por una monarquía católica todopoderosa que se pregunta si son humanos. Oponiéndose al dominico Las Casas, en una controversia que se hizo famosa, el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda sostenía: los indios, inferiores a la naturaleza humana, nacen esclavos. Es legítimo guerrear contra ellos porque practican sacrificios humanos. Sin embargo, solo existe un alma. A lo largo del siglo XVIII, la exploración de Oceanía multiplicó los encuentros con otras culturas hasta entonces desconocidas. Estatuas de la isla de Pascua, tiquís polinesios, tatuajes complejos de las marquesas o de los maoríes de Nueva Zelanda. Gran cantidad de enigmas nuevos para los navegantes que los veían por primera vez. Las expediciones marítimas pasan a ser organizadas por sociedades científicas. Dibujantes naturalistas acompañan a la tripulación y sus trabajos enriquecen la narración del viaje. Europa se apasiona con el nuevo continente. Los filósofos del siglo de las luces ven en el aparente equilibrio de las sociedades de Oceanía la prueba de sus ideas sobre la tolerancia, la igualdad y el respeto a las libertades individuales. Hombres entre los que el derecho natural se encuentra en toda su perfección, dirá Rousseau. Pero la muerte del explorador James Cook, asesinado por guerreros hawaianos en el año 1779, destruyó el mito del buen salvaje de los mares del sur. El paraíso polinesio resultó ser un infierno. Pero es la vecina Melanesia lo que constituye para Occidente la mayor fuente de pavor. En Oceanía o la quinta parte del mundo, una obra de referencia del año 1836, se puede leer que está habitada exclusivamente por negros terriblemente feos, que muestran los rasgos del miedo, la hipocresía, la ferocidad más indigna e incluso la antropofagia. Pero fue la publicación de El origen de las especies, en el año 1859, lo que encerró durante mucho tiempo al otro en su papel de primitivo, al llevar visibles en él las huellas de su animalidad. La teoría evolucionista de Darwin interpretaba al hombre de manera ciega, haciendo del salvaje un retrasado, un eslabón perdido, víctima de los prejuicios racistas de su tiempo. Los mismos prejuicios habían permitido la vergonzosa odisea de esta Venus Hotentote, traída de África del Sur a Europa a la edad de 20 años para ser exhibida como un animal de feria. Cuando murió, 6 años más tarde, su cuerpo fue disecado para dedicarlo a estudios científicos. El anatomista Georges Guibert manifestó que el tamaño de los órganos genitales de la joven era un indicio del apetito sexual insaciable de los africanos. Dos figuras populares se encuentran situadas en el peldaño más bajo de la humanidad. El aborigen australiano, a quien le faltan los órganos cerebrales para ser civilizado,
y el canaco de Nueva Caledonia, que utiliza todavía armas prehistóricas y que el público de París acaba de descubrir en la reconstrucción de una aldea durante la Exposición Universal del año 1889. Es la edad de oro de las grandes exposiciones, coloniales o universales. En París, en el año 1900, cerca de 50 millones de visitantes se arremolinaban ante la Plaza de la Concordia y el Campo de Marte para festejar el nuevo siglo y sus últimos inventos, la telegrafía sin hilos o los rayos X. Estas grandes masas populares celebraban el genio científico occidental y las riquezas de sus imperios de ultramar. La exhibición de tribus exóticas desplazadas para la ocasión cosechaba siempre un éxito enorme. Y cuando los hermanos Lumière realizan las primeras películas de la historia en las que aparecen africanos, las filman en Lyon en un parque de exposiciones. El otro queda reducido a un fenómeno de feria, una atracción. Del otro lado del Atlántico se reproducen las mismas escenas. En Chicago, San Luis o Buffalo, en el estado de Nueva York, donde son representadas cerca de 35 tribus africanas. Dentro de este contexto, las cámaras de Edison filman por primera vez, en el año 1901, a los esquimales venidos de Canadá en medio de un iceberg de cartón piedra. Filipinos, canacos, indios. Un desfile de vencidos resignados a una puesta en escena lamentable. Aquí cada uno reproduce los gestos de su vida cotidiana delante de un público fascinado que viene a realizar, sin miedo a los escalofríos, encuentros ficticios. Jerónimo, uno de los últimos símbolos de la resistencia al ejército norteamericano, exiliado de su tierra natal, se dedica en adelante a firmar retratos suyos por unos $, al día, vigilado por un guarda. Toro Sentado y otros jefes guerreros se unen, a cambio de un sueldo, al espectáculo Wild West Show de Buffalo Bill, con el que parten de gira no solo por los Estados Unidos, sino también por Europa, donde actúan ante todas las cabezas coronadas. Las guerras indias acaban de terminar. Sioux, apaches y cheyennes, convertidos en espectros de su gloria pasada, posan dócilmente en el estudio con decorados y accesorios. Estas imágenes dan la vuelta al mundo en forma de postales, acompañadas de textos simplistas.
Los indios viven ahora en reservas. Los colonos explotan las tierras pacificadas. Recordando 10 años después la matanza de Wounded Knee, en la que la caballería norteamericana mató a 300 lakotas, hombres, mujeres y niños, el jefe Alce Negro dijo: «Algo más pereció en el barro ensangrentado de Wounded Knee y ha sido escondido por la guerra relámpago. El sueño de un pueblo que ha desaparecido». Panoplias de armas indias, fetiches africanos y piezas de cestería oceánicas se exponen en las vitrinas de los museos de Nueva York, Viena, París, Londres, Bruselas. De la constatación de tropelías irreparables realizadas con estas sociedades, nace una voluntad de conocerlas mejor y de fijarlas en la memoria. Se desarrollan las sociedades antropológicas, de las que pasan a formar parte multitud de disciplinas. Etnólogos, aventureros y cineastas parten en busca del otro para comprender la realidad en el marco de su vida. Alfred Haddon rueda una primera película en el año 1898 en el norte de Australia. A partir del año 1901 le sigue Walter Spencer. El austríaco Rudolf Poch, enviado por la Academia de Ciencias de Viena, coloca en el año 1907 su cámara en el desierto africano. Filma sin artificios los comportamientos elementales de los bosquimanos del Kalahari. Por todo el globo se organizan expediciones aprovechando la infraestructura colonial. Un frenesí de filmaciones que, según el banquero Albert Cahan, persona que financia muchas de estas primeras películas, responde al deseo de fijar de una vez por todas los aspectos, las prácticas y los modos de una actividad humana, cuya fatal desaparición es simple cuestión de tiempo. Para los cineastas, que buscan imágenes inéditas, Oceanía se revela el destino ideal. El norteamericano Martin Johnson rueda allí varias películas pioneras entre los años 1916 y 1918. Las secuencias que filma entre los Namba de la isla de Malekula, en las Nuevas Hébridas, consiguen un éxito enorme entre un público al que apasionan los relatos de tribus perdidas y ritos de canibalismo.
El australiano Frank Hurley inicia en el año 1921 una serie de viajes a Papúa Nueva Guinea. Hace allí una película y toma infinidad de fotografías. Un testimonio único de las poblaciones que viven a lo largo de la orilla del río Sepik. Sus ropajes, sus cantos, la arquitectura de sus poblados, en las que enormes casas comunes alcanzan en ocasiones los 100 metros de largo. A través de estas películas se transmite un conocimiento nuevo, desde ahora accesible a todos. Un mundo de revelaciones, una crónica de lo singular, de lo distinto, un museo viviente. Pero la mayor parte de estas películas las filman aventureros y no científicos, aunque sus cámaras registran los últimos instantes de unas sociedades en libertad condicional. La visión que presentan está marcada por el pensamiento colonial de la época. Buscan sorprender más que comprender. Es una búsqueda de lo exótico y pintoresco que se preocupa poco de los matices. Ante el objetivo de los cazadores de imágenes, las poblaciones indígenas, para las cuales la noción del cine sigue siendo totalmente abstracta, se muestran con candor. ¿Pero son de verdad ellos el tema principal de las películas? Lo que prima aquí es la aventura. La figura central es el cineasta explorador, héroe de su propia película. Es el símbolo reafirmante de una civilización que avanza. Por sus cualidades de valor e ingeniosidad, se impone a un universo hostil, despreciando los peligros. Los circuitos comerciales dictan sus propias leyes. Para las tribus indígenas, el descubrimiento del mundo moderno y sus herramientas constituye con frecuencia una verdadera conmoción. El cineasta Frank Hurley presentó a habitantes de Papúa reunidos alrededor de su avión, intercambiando sus preguntas ante este extraño aparato llegado desde el cielo. Encuentros en la tercera fase, en el curso de los cuales las reacciones del otro sufrieron todo tipo de interpretaciones falsas. Una inmersión en lo desconocido, donde las referencias se borraban. Muchas de esas películas tienen en la actualidad un valor documental inestimable, pero les cuesta librarse de nuestra sombra en la pantalla.
Siguiendo el ejemplo de los cuadernos ilustrados de los primeros viajeros, documentan los acontecimientos del encuentro a modo de visión portátil. Una visión profundamente marcada por los miedos y los prejuicios. En Oceanía, como en el resto del mundo, el descubrimiento de sociedades tradicionales dicta el aprendizaje de nuevas normas lingüísticas, pero también sociales y espirituales. Progresivamente se va reconstruyendo ante nuestros ojos el rompecabezas de una humanidad ampliada. Cuando James Cook desembarcó en la costa oriental de Nueva Zelanda en el año 1769, realizó el primer contacto de la historia con los maoríes llegados en piragua desde la Polinesia 1000 años antes. Fue un encuentro violento. Cook describirá en sus cuadernos a seres sanguinarios y crueles. Harán falta muchos años para que los europeos capten la complejidad de estas sociedades guerreras en las que el arte complejo busca tanto deslumbrar como intimidar. Entre los maoríes, las esculturas omnipresentes tanto alrededor de los poblados como en los frentes de las casas perpetúan la fuerza viva de los ancestros y recuerdan sus victorias. ¿Cómo imaginar hoy día el pavor de los primeros viajeros ante las muecas y contorsiones, las jacas, las danzas de desafío de los guerreros maoríes? Alaska, Siberia, Groenlandia, Canadá. Para los pueblos del Ártico vivir es en primer lugar sobrevivir. En el frío, el viento, la noche interminable. Un horizonte helado que se extiende entre la Tierra de Dios y el espacio interestelar, dijo Robert Peary, el primer explorador en llegar al Polo Norte el 6 de abril del año 1909. A principios del siglo XX se abre una nueva frontera en los confines del planeta. Los kayaks van al encuentro de los exploradores y sus tripulaciones de balleneros.
En el curso de estos instantes fugaces se bosqueja torpemente una relación. Para los esquimales, el contacto desemboca con frecuencia en tragedia. Así fue la historia de Minik, el niño desarraigado, llevado con su padre y otros 4 miembros de su familia al Museo de Historia Natural de Nueva York por Robert Peary. Minik se quedó huérfano a la edad de 8 años. Adoptado por Wallace, el administrador del museo, creció como un niño norteamericano, lejos de los suyos y su cultura. Algunos años más tarde, el descubrir el esqueleto de su padre expuesto en las vitrinas del museo le provocó un trauma irreparable. De regreso a Groenlandia tuvo que volver a aprenderlo todo, su idioma y la forma de sobrevivir en su propio entorno. Incapaz de adaptarse, dividido entre 2 culturas, Minik murió joven en Nueva York a consecuencia de una neumonía. Con la preocupación de devolver por fin a esa cultura lo que tiene de esencial, enfocó el cineasta Robert Flaherty la realización de su película Nanook el Esquimal. Compartió durante 15 meses la vida cotidiana de un cazador y su familia cerca de Puerto Huron, en la bahía de Hudson. Flaherty se propuso filmar a los esquimales no desde el punto de vista de la gente civilizada, sino tal y como se veían ellos mismos. Realizó lo que se ha considerado la primera gran película etnográfica. La película tuvo una acogida triunfal en Nueva York en el año 1922, pero Nanook no pudo compartir el éxito. Había muerto de frío y hambre al extraviarse durante una cacería en el desierto helado. Los esquimales, pueblo de cazadores, pero también de artistas, están unidos de manera vital a una naturaleza todopoderosa de la que han aprendido a interpretar hasta los signos más insignificantes. Este entorno extremo ha forjado su imaginación y sus creencias. Todas las acciones buscan respetar el frágil equilibrio de un mundo gobernado por fuerzas invisibles. Para Europa, el continente más cercano es por mucho tiempo también el más misterioso. Cuando la trata de esclavos se interrumpe por fin en el siglo XIX, el África negra permanece en buena parte inexplorada. Cientos de aventureros remontan el curso del Nilo, el Congo, el Zambeze, como avanzadilla de una colonización que no tardará en llegar.
Todos quieren dejar su huella en estas extensiones nuevas en las cuales parece encontrarse el origen del mundo. En bosques profundos arraigan culturas milenarias que los recién llegados ignoran con soberbia. Una tierra de hechiceros y narradores, matriz de un pensamiento mágico y de un arte omnipresente. El arte domina toda África como la expresión misma de su ser. Estas palabras del antropólogo alemán Leo Frobenius, que recorrió África desde el año 1904 al año 1915, se oponen al cliché dominante en la época, la de un África de tinieblas, primitiva y sin pasado. Frobenius fue el primero en hablar de la civilización africana. Según él, el arte africano se manifiesta tanto en los gestos como en las figuras, el sentido religioso y la forma de vida. Por todas partes hay muestras de la riqueza de sus creaciones, en las fábulas, en los objetos e incluso en los cuerpos. Para Frobenius, el arte africano lleva en él el encanto